Mi nombre es Antonio Marín, vicerrector de la Universidad del SEMA, y les doy la bienvenida a este ciclo que organizamos en la Escuela de Negocios sobre la respuesta del mundo al COVID-19. Hoy vamos a hablar de la experiencia de Suiza, para la cual nos acompaña el señor embajador de Suiza en la Argentina, el doctor Henrik Schellenberger, a quien agradezco su participación y le doy la bienvenida. Al principio él hará su presentación y posteriormente el público y nosotros entablaremos un diálogo con él. Acerca del embajador. El doctor Henrik Schellenberger nació en Zúrich en el año 1964 y es originario de Zollikofen, Zúrich. Obtuvo su licenciatura en Derecho de la Universidad de Zúrich en el año 1988. Después de haber ingresado en 1991 en el Departamento Federal de Asuntos Exteriores, cursó su formación diplomática en México y Ginebra. A partir de 1993 trabajó en la sección de Derecho Internacional Público en Berna. En 1998 fue trasladado en calidad de primer colaborador a la Embajada de Suiza en Bangkok, que cubre también Tailandia, Myanmar, Laos y Camboya. A partir de 2001, el señor Schellenberger fue primer colaborador en la Embajada de Suiza en Estocolmo. De vuelta en el Departamento Federal en 2004, fungió como jefe adjunto de la División Política 6 Suizos en el extranjero y estuvo a cargo, entre otras cosas, de la gestión de crisis y de las recomendaciones de viaje del Ministerio. En 2007 fue trasladado a México en calidad de primer colaborador. A partir de 2010, el señor Schellenberger fue cónsul general de Suiza en Shanghái, China, y desde 2014 embajador extraordinario y plenipotenciario de Suiza en el Reino de Arabia Saudita. En septiembre de 2018, asume su nuevo cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de Suiza en la República de Argentina. Ahora sí, señor embajador, nuevamente muchísimas gracias y es su tiempo. Muchas gracias, le agradezco mucho la invitación a la UCEMA y esta oportunidad de hablar de Suiza, de mi país, y bueno, de la experiencia nuestra con el COVID-19. Como todos, pues estamos confrontados con esta situación muy particular y también, como todos, pues estamos tratando de manejarla de la mejor manera posible y aprendiendo. Yo creo que todavía no hemos visto el final de todo esto. Pero yo voy a hablar primero un poco de Suiza, de forma general, como introducción, y luego me enfocaré un poco más en la parte sanitaria. Y para ello he preparado una presentación que voy a tratar de compartir con ustedes. Yo espero que esto funcione. A ver. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, para empezar, solamente una foto de mi ciudad natal, de Zúrich, y de la montaña emblemática de Suiza, el Matterhorn. Muy bien. Bueno, Suiza es un país que en realidad somos el fruto de varias influencias culturales, étnicas, etc. Los habitantes originarios de Suiza eran celtas. Llegaron los romanos que colonizaron el país, que se convirtió en parte, o fue parte del Imperio Romano, con el idioma latín como principal idioma. Y después de la romanización, bueno, una vez que se derrumbó el Imperio Romano, las invasiones germánicas del norte, pues llegaron a Suiza, y en realidad Suiza es el fruto de la combinación de estas tres culturas y de estos tres pueblos, ¿no? Grupos étnicos, celtas, romanos y germanos. Así que somos un pueblo muy diverso y estamos mestizados. Como bueno, se sabe, en Suiza tenemos 4 idiomas nacionales.
El idioma principal es el alemán, que se habla en toda la parte marrón. Las 2/3 partes de los suizos, es decir, casi el 70%, 66%, somos germanoparlantes. En la parte occidental se habla el francés, representa más o menos el 25% del país, y en la parte italiana, en el sur, en la parte italiana está al sur, en la frontera con Italia, y hay luego otro idioma, el cuarto idioma, que es el reto-romanche, que es muy minoritario, son 50.000 personas quienes lo hablan, es apenas un 1% de la población. Esto es en realidad el resultado de estas diferentes invasiones y de la mezcla de los diferentes pueblos que se asentaron en Suiza. En realidad todos somos un poco la mezcla entre celtas, romanos y germanos, solamente que en la parte alemana pues, se impuso más el elemento germano, por eso hablamos alemán. La parte francesa se mantuvo el latín, que luego terminó siendo francés, y en la parte italiana lo mismo. La parte romana, pues ahí se vio un poco más resistente. La Confederación Suiza remonta en realidad al año 1291, que es cuando 3 cantones en el centro de Suiza, los 3 de habla alemana, se juntaron para defenderse contra el imperio alemán. La independencia la obtuvimos en el 1499 de facto, después de la guerra de Suabia, y en el 1648 de jure, después de la guerra de 30 años que terminó con la paz de Westfalia, y en esa paz Suiza obtuvo su independencia de jure del imperio alemán. Muy importante para el desarrollo de Suiza fue la invasión napoleónica en el 1798. Napoleón, que intentó imponernos un sistema centralizado de gobierno, un sistema de gobierno centralizado, se llamaba la República Helvética, pero no resultó y volvimos al sistema anterior, porque Suiza en realidad eran cantones, cada cantón siendo como un país independiente, con su propia moneda, con sus propias aduanas, aranceles, etcétera, etcétera. No había un poder central hasta el año 1848, que fue cuando se fundó la Confederación Suiza en su forma actual, con un gobierno central, un parlamento, un tribunal supremo, etc. Pero hasta 1848, en realidad, Suiza pues, era un conjunto de países independientes que se aliaron para defenderse de, digamos, de las potencias extranjeras. Hoy en día somos 26 cantones, 23, pero 3 son semicantones, 2, bueno, son cantones divididos, así que somos 20 cantones más 6 semicantones, ¿no? En total 26. Esa es la estructura geográfica de Suiza. Un elemento muy importante de Suiza es el federalismo, precisamente porque los orígenes son muy autónomos, cada cantón era un estado independiente, hablamos diferentes idiomas, confesionalmente hay diferencias, somos un país de católicos y de protestantes, de forma que la autonomía cantonal es algo sagrado en Suiza y se ha visto plasmado en el federalismo, en el gobierno, en el sistema de gobierno federal. Es decir, tenemos 3 niveles de gobierno: la Confederación Suiza, luego los 26 cantones y más de 2.200 municipios. Y cada nivel de gobierno tiene sus propias competencias, tiene sus propias leyes, tiene sus propias instituciones. Cada cantón tiene su gobierno, su parlamento, su tribunal, etc. Lo mismo a nivel de municipios, solamente que muchos no tienen un parlamento propio, pero también tienen sus autoridades. Una característica de Suiza es lo que llamamos los elementos de democracia directa. Somos en realidad tenemos un sistema de gobierno que se llama democracia semidirecta. ¿Qué significa eso? La democracia habitual es la indirecta, en la cual los diputados, los senadores representan al pueblo y toman las decisiones, adoptan leyes, etcétera,
en nombre del pueblo. En Suiza tenemos elementos donde el pueblo ejerce sus derechos políticos de forma directa. Esto, por ejemplo, es la reunión de los ciudadanos de un lugar determinado, en este caso es Glarus, un cantón pequeño. Una vez al año se reúnen digamos, las personas con derecho de voto, con los derechos políticos, y deciden las leyes, eligen las autoridades ellos mismos de forma directa. Tenemos también instrumentos políticos como la iniciativa popular. Los suizos pueden reunir firmas, cierto número de firmas, 100.000 firmas, por ejemplo, para proponer una ley o un cambio de constitución o cualquier ley adoptada por el Parlamento suizo. Con reunir 50.000 firmas hay que someterla a votación popular. Ahí el pueblo interviene directamente y las decisiones del pueblo son vinculantes para el Parlamento, para el país. Es decir, las leyes se pueden adoptar de esta forma. Es un sistema político muy sui generis, muy especial, bastante único en el mundo. Tenemos una fuerte descentralización del poder, una participación muy activa de la ciudadanía y lo que nos caracteriza mucho también en nuestra cultura política son los consensos. Precisamente porque se incluye a todo el mundo, siempre se trata de elaborar leyes, decisiones que gocen del apoyo de la mayoría de la población. Porque si no, siempre corres el riesgo de que se lance el referéndum y que una ley adoptada por el Parlamento que no sea aceptada por el pueblo suizo y termine desechada. Bueno, en cuanto al COVID-19, pues el primer caso lo tuvimos en Suiza el 25 de febrero. Y fue un señor de la parte de la italiana, el Ticino, que se contagió en Milán. Milán, la capital de la Lombardía, fue uno de los centros principales de esta pandemia en Europa. De hecho, a Europa entró el COVID-19, sobre todo por Italia. Nosotros somos vecinos de Italia. La parte de habla italiana de Suiza está íntimamente vinculada a Italia. Las relaciones son muy estrechas, de forma que por ahí nos llegó el virus en una fase muy, muy precoz. En la parte de habla italiana de Suiza hay 60.000 trabajadores transfronterizos que cruzan todos los días la frontera. Vienen de Italia, del norte de Italia, de la Lombardía, cruzan la frontera para trabajar en Suiza, en el Ticino, ¿no? Y pues por ahí, obviamente, pues nos llegaron, digamos, así es como llegó el virus a Suiza. Tardamos bastante en tomar medidas drásticas, como cerrar las fronteras, por ejemplo, también con respecto a Italia, a pesar de que éramos conscientes del peligro. Solamente el 11 de marzo fue cuando se cerró la frontera, bueno, parte de la frontera con Italia. Nunca se cerró del todo, precisamente porque los 60.000 trabajadores italianos que vienen a Suiza a trabajar, pues son esenciales para el funcionamiento de no solamente la economía en general, sino también, por ejemplo, de todas las instituciones sanitarias, ¿no? Los hospitales en el Ticino, pues sin los trabajadores italianos, médicos también, enfermeras, etcétera, sin todos los empleados italianos, pues no podrían funcionar, ¿no? Razón por la cual pues, se mantuvo abierta la frontera con Italia durante mucho tiempo, a pesar de la evolución muy dinámica del virus en el norte de Italia. Luego, cuando realmente se tomaron las medidas más drásticas, fue el 16 de marzo, ¿no? Se cerraron escuelas en toda Suiza, se cerraron comercios, restaurantes. En ese momento, la recomendación era de quedarse en casa, pero nunca hubo una cuarentena, es decir, nunca fue obligatorio el quedarse en casa, era simplemente una recomendación.
El pico lo alcanzamos el 29 de marzo, es decir, 2 semanas después de estas medidas drásticas, habíamos alcanzado un pico de 1.500 casos por día. Ese fue el peor momento de la pandemia. A partir de ahí empezaron a bajar los números de forma muy significativa, de forma que ya a finales de abril empezamos a flexibilizar. El 24 de abril, por ejemplo, se abrieron las peluquerías, los comercios pequeños. Luego, a principios de mayo, ya habíamos bajado de 1.500 casos al día a 100 casos, menos de 100 casos por día, de forma que el 11 de mayo se dio un gran paso hacia la normalización. Se abrieron las escuelas, la escuela obligatoria, ¿no? Es decir, hasta tercero de secundaria. Se abrieron los comercios, los restaurantes, los gimnasios, museos, bibliotecas. Todo, claro, siempre con protocolos sanitarios, ¿no? Medidas como en los restaurantes, distanciamiento entre mesas, etcétera, etcétera. A partir del 30 de mayo ya se permitían otra vez reuniones de 30 personas, reuniones privadas y eventos de hasta 300 personas. Las universidades volvieron a abrir el 30 de mayo y también todo lo que es entrenamiento deportivo, piscinas, discotecas también abrieron y clubes nocturnos. Y el 6 de junio se reiniciaron las competencias deportivas, es decir, por ejemplo, la liga de fútbol, y el 15 de junio ya se habían normalizado también las fronteras, se abrieron las fronteras con el resto de Europa, las fronteras que habían sido cerradas durante todo este tiempo, es decir, marzo, abril, mayo, junio, 3 meses cerradas en las fronteras. A nivel económico se adoptó el paquete de ayuda más grande de toda la historia de nuestro país. Fueron como 30.000 millones de francos suizos que se pusieron a disposición de la economía, sobre todo en forma de créditos para pequeñas y medianas empresas, créditos que eran entregados por los bancos, pero garantizados por el Estado, ¿no? El Estado ofreció la cobertura de esos créditos. Hasta 500.000 francos eran créditos sin interés. También hay que ver que en Suiza los intereses son muy bajos en general, ¿no? Es decir, no es que hubiera sido un gran regalo de la Confederación, sino que simplemente eran condiciones un poco, ligeramente más favorables que las condiciones de mercado. Luego, otro elemento fue el financiamiento del desempleo. Muchas empresas redujeron su personal y los que trabajaban menos horas, por ejemplo, se les concedía una especie de desempleo parcial financiado por el Seguro de Desempleo de la Confederación, que no cubre toda la pérdida salarial, pero sí parte de ella, ¿no? De forma que, en cierto modo, pues el costo se repartía un poco entre empresas, empleados y el gobierno suizo. Lo que es interesante en este contexto es el marco institucional. Como decía, Suiza es un país federal. Las competencias en materia de salud normalmente los cantones, los hospitales, ellos son los que manejan todo el tema de la salud, ¿no? Y en este caso, como fue una situación absolutamente excepcional y las autoridades cantonales estaban desbordadas, había también una necesidad muy, muy grande de coordinar los esfuerzos contra la pandemia a nivel nacional, de forma que el gobierno suizo, en esta situación excepcional, pues concentró muchas competencias en sus manos y manejó esta crisis en realidad desde Berna, desde la capital. También a través de muchos decretos. Por ejemplo, el Parlamento suizo no dejó de funcionar durante un mes. En general las instituciones siguieron funcionando, pero el Parlamento se cerró durante un mes entero.
Luego, una vez que se empezó a abrir todo, en mayo, junio, pues poco a poco se volvió a la normalidad. Incluso el Parlamento se volvió a reunir, pero no en el edificio habitual, porque no se podía mantener el distanciamiento social. Se reunió en otro lugar donde se pudiera garantizar una distancia de 2 metros o de 1,5 metros entre las mesas de los diferentes diputados. En este gráfico se ve la evolución de las cifras en Suiza, ¿no? Los contagios diarios. Es un gráfico muy actual. De hecho, va hasta el 6 de noviembre. ¿No? La última fecha es el 6 de noviembre, que fue anteayer. Y como pueden ver, pues al principio, ¿no? de la crisis, la evolución fue extremadamente dinámica. El incremento de los números fue muy, muy acelerado, pero afortunadamente se logró contener y llegamos a tener un promedio de unos 10 casos por día a mediados o a principios de junio, ¿no? Y desde entonces, pues como pueden ver, hay un rebrote, están volviendo a subir los casos, ¿no? Hoy en día la realidad en Suiza, bueno, claro, todo esto, las medidas que se han tomado, cómo manejar esta posible segunda ola que se está perfilando, etcétera, todo eso se está discutiendo de forma muy intensa en Suiza, ¿no? Hay gente que estima que la primera reacción a la pandemia fue exagerada, se cerró demasiado, los hay que estiman que se flexibilizó demasiado rápidamente, que por eso ahora estamos subiendo otra vez, etcétera, etcétera. Es decir, hay mucha incertidumbre en todo esto y bueno, pues como decía al principio, seguimos aprendiendo, tratando de comprender, ¿no? El virus. Lo que sí es muy interesante es que a pesar de que están subiendo las cifras otra vez, las hospitalizaciones no suben, ¿no? Aquí pueden ver las hospitalizaciones de color rosa, son las hospitalizaciones en general, y el color que es vino Burdeos, o un color de marrón más bien, son las personas ingresadas en las unidades intensivas, ¿no? Entonces, lo que se puede ver aquí es que, y eso también es igual de actual que este gráfico, se puede ver que a pesar de que hay un rebrote, de que están subiendo los casos, en cuanto a hospitalizaciones no hay un incremento, ¿no? Las hospitalizaciones están estables. Claro, esa es la situación hoy. Yo no sé dónde estaremos en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses, ¿no? Esto es muy difícil de predecir, ¿no? Lo mismo con las muertes, ¿no? Aquí pueden ver que en un inicio murieron muchas personas de coronavirus. En total en Suiza han muerto como 2.000 personas hasta ahora, pero casi todas las víctimas fueron en los primeros 2 meses, ¿no? Y desde entonces, pues como pueden ver, hay muy pocas muertes, ¿no? Es la situación actual, ¿no? Incluso a principios de septiembre hay muy pocas muertes. Como digo, no sé dónde estaremos en unos meses. Esto habrá que observarlo con atención. Se están tomando, ¿no? Precisamente porque tenemos esta evolución, ¿no? Tendiente a la alza. Pues hay preocupación, por supuesto, hay preocupación, y se están tomando medidas un poco más severas o más drásticas para tratar de contener esta posible segunda ola. La realidad actualmente es que se hace vida bastante normal en Suiza. Lo que se sigue recomendando mucho es el distanciamiento social, todas las medidas de higiene, pero por lo demás, el barbijo, por ejemplo, es obligatorio en transporte público y en las tiendas. Y luego varía de cantón en cantón. Hay cantones donde se ven más barbijos, donde las reglas son más estrictas que en otros. Hay cantones donde apenas se ven barbijos. También hay diferencias bastante importantes en cuanto al grado de afectación. Hay cantones donde hay muchos más casos que en otros. En los cantones, sobre todo rurales, por ejemplo, pues la gente vive de forma completamente normal, casi no hay casos, y
y la gente no lleva barbijos. Aquí en este gráfico se ve el número de testeos cada día. Se testea mucho en Suiza y lo rojo es el número de resultados positivos, ¿no? Son los testeos que dan positivo. Como pueden ver, el punto más alto lo alcanzamos más o menos con el pico, ¿no? A finales de marzo, principios de abril, cuando un 20% de los testeos daban un resultado positivo. Hoy en día es un 2,9%, es decir, un 3% de los testeos arrojan un resultado positivo. ¿Cuáles son las lecciones que hemos sacado de la experiencia con el COVID-19 hasta ahora? Creo que la reducción del número de casos ha sido bastante efectiva con las medidas que se tomaron. El sistema hospitalario resultó ser muy sólido, en ningún momento estuvo desbordado. Sí, digamos, aquí en este momento, cuando hubo más casos, ¿no? Finales de marzo, principios de abril, ¿no? Y cuando hubo más hospitalizaciones, sí hubo una carga importante, ¿no? De los hospitales, pero nunca hubo un desbordamiento de los hospitales. La respuesta económica fue muy fuerte, ha costado muy cara, pero esperamos que haya permitido limitar los daños económicos, las consecuencias económicas. La flexibilización o la apertura fue bastante rápida. Como digo, la discusión ha sido demasiado rápida, o los hay que sienten que todavía que tardamos demasiado en volver a abrirlo todo. Es una discusión que sigue, además, ahora con otro paso importante que se piensa dar a partir del 1 de octubre, que es cuando se van a abrir los estadios a los espectadores. Es decir, a partir del 1 de octubre, siempre y cuando se pueda garantizar un protocolo sanitario, los espectadores podrán volver a acudir a los estadios, a ver partidos de fútbol, etc. No se podrán llenar los estadios, pero sí el máximo que se permite es una entrada de 2/3, ¿no? Pero siempre y cuando todos los protocolos sanitarios hayan sido adoptados y aprobados por la Confederación. Lo que vimos también fue que en un principio el material médico era insuficiente, no teníamos máscaras, en realidad no estábamos tan bien preparados para hacerle frente a este tipo de contingencia. También los testeos al principio fueron muy lentos, solamente se testeaban los casos sintomáticos y así pues mucha gente pasó desapercibida, muchos casos pasaron desapercibidos. Eso creo que lo hemos ido mejorando, y aquí lo último que no se ve es el rastreo, el tema del rastreo, que hay también, hemos visto que ha habido insuficiencias y que el sistema se puede mejorar. En Suiza se ha desarrollado una aplicación para teléfono móvil que debería alertar en caso de que uno haya estado cerca de una persona que luego dio positivo. Solamente que de momento no está funcionando lo suficientemente bien. Pero bueno, todo lo que es rastreo y ese tipo de instrumentos, como la aplicación que acabo de mencionar, pues son cosas que yo me imagino vamos a seguir desarrollando, tratando de mejorar. ¿Cuáles son las perspectivas? Después de 6 meses con el COVID-19, hemos llegado a la conclusión de que no lo vamos a poder erradicar tan fácilmente, de que va a seguir ahí durante un buen tiempo. Ahora que viene el invierno, se teme que va a haber un rebrote más importante, así que habrá que buscar la forma de manejarlo, de seguir manejándolo, de forma que no cause demasiado daño. Es decir, contenerlo por un lado, impedir, ¿no?, la propagación del virus,
las cadenas de contagio, tratar de estar a la altura en cuanto al sistema hospitalario para poder atender a los pacientes y, por otro lado, tomar medidas que no dañen demasiado la economía y que no tengan un costo social, psicológico, educativo demasiado elevado. Pero todo eso, pues, como digo, es bastante complejo, es objeto de muchas discusiones. Lo que no se discute, lo que queda claro a todo el mundo es que las medidas de higiene son esenciales y la distancia social, ¿no? Y eso es lo que se trata de practicar en este momento, ¿no? Y luego testeo, rastreo, aislamiento. En eso se basa mucho el enfoque de la respuesta suiza. A ver qué... Bueno, ¿cómo puedo...? Tenía un video. Sí, bueno. No solamente quería mencionar brevemente lo que hemos hecho aquí en Argentina, la Embajada de Suiza en Argentina, pues desde un principio redujimos la presencia, ¿no?, de los colaboradores en la embajada. Formamos 2 equipos, equipo A, equipo B, para ir alternándonos, pero más y más, en realidad, fuimos trasladándonos a las casas, haciendo teletrabajo, ¿no?, que es lo que están haciendo casi todos. Nosotros en 75% hacemos teletrabajo. El trabajo nuestro ha estado completamente enfocado, sobre todo en los primeros meses, estuvo enfocado en atender a los suizos varados en el país. Había en un principio unos 1.200 suizos aquí en Argentina, turistas suizos. Organizamos 3 vuelos de repatriación, uno a finales de marzo, luego en abril y a principios de junio. 3 vuelos y bueno, ha sido muchísimo trabajo. El trabajo diplomático en general pues se ha visto muy afectado por esto, porque ya no se pueden hacer las cosas que se hacían antes y bueno, pues a ver cómo continúa esto. Pero la embajada de momento está abierta, pero más bien de forma virtual. No tenemos atención al público en la embajada, o solamente con cita previa. Pero los servicios los seguimos ofreciendo, los servicios consulares, y seguimos funcionando principalmente según la modalidad de teletrabajo. Muy bien, les agradezco su atención y si tienen preguntas, aquí estoy a su disposición. Gracias. Muchísimas gracias, señor embajador. Excelente su presentación. Realmente nos llenó de todo contenido, desde las lecciones y las perspectivas. Y después de haber visto las primeras fotos, a uno lo primero que se le ocurre es, me tomo el primer avión y me voy al Matterhorn, ¿no? ¿Cómo están viendo el turismo? El turismo se ve muy afectado por todo esto. Nosotros en Suiza vivimos mucho del turismo extranjero. Tenemos muchísimos turistas, incluso de la China, de India, de los países árabes, del Golfo sobre todo. Y todo ese turismo pues no viene, ¿no? Porque ahora Europa, aunque se han abierto las fronteras, se han abierto dentro de Europa, ¿no? Claro. Para los que vienen de fuera de Europa es un poco más complicado. Y de forma que el turismo, la industria turística suiza ha tenido que enfocarse más bien en el turismo suizo sobre todo y en el turismo europeo. Los suizos en su mayoría pues han pasado las vacaciones de verano en Suiza, lo cual no es tan habitual. Nosotros normalmente en verano salimos de Suiza, vamos más bien a Francia, España, Italia o a otros países, ¿no? Pues este verano, aunque ya se podía viajar a estos países, pero con el tema de las diferentes cuarentenas que iban cambiando, etcétera, ha sido un tanto complicado, de forma que muchos suizos se han quedado en Suiza y han pasado sus vacaciones en Suiza. Y también pues han empezado a llegar otra vez alemanes, franceses, los vecinos, ¿no? Los vecinos, pero nos falta el turismo intercontinental sobre todo, que es muy importante para nosotros. Recuérdeme, señor embajador, ¿Suiza está dentro del Tratado de Schengen?
Sí, sí. ¿Sí? Desde 2009 somos parte de Schengen. Quiere decir que se puede entrar y salir sin ningún problema dentro de Así la es, frontera del Schengen. así es. ¿Y Las ese turismo fronteras también son... está afectado? Pues en cierto modo sí, porque Schengen también es España, por ejemplo, ¿no? Pero Claro. España hoy en día, si uno llega de España a Suiza, uno tiene que hacer cuarentena. No si viene de Francia a Suiza, o de Alemania, o de Noruega, pero de España sí, ¿no? Entonces, el turismo dentro de Schengen, pues también se ha visto afectado. Claro. Eh, ¿Cuánto afectó el GDP la caída en Suiza, digamos, comparativamente con otros países de Europa? Lo que se estima es que a final del año tengamos una contracción la última estimación que yo vi fue de 4,9%, ¿no? Del Producto Interno Bruto. Ujú. En el segundo trimestre fue muy fuerte, fue de 9% me parece, si no mal recuerdo, 8,9, 9% me parece, ¿no? Pero se calcula, es decir, ahora, hoy por hoy, estamos ya casi otra vez al nivel de, digamos, ¿De la prepandemia? de prepandemia, sí. No en cuanto al Producto Interno Bruto, pero sí el nivel de Nivel actividad de de la actividad, economía claro. está prácticamente al mismo, casi al mismo nivel, no del todo, porque eso, el turismo, por ejemplo, se ve afectado. Luego, ahora con el rebrote que está habiendo, hay cantones donde han cerrado otra vez las discotecas, ¿no? El cantón de Ginebra, típicamente, ¿no? Pues como es un cantón más afectado que los demás, han vuelto a cerrar las discotecas, etcétera. Es decir, se están tomando medidas puntuales, ¿no? En los diferentes cantones, y la vuelta a la normalidad al 100%, pues no se ha dado todavía y no se va a dar. Yo no creo que se dé en los próximos meses, porque vamos a tener que seguir lidiando con este fenómeno y habrá que tratar de controlar los diferentes rebrotes conforme vayan surgiendo, ¿no? Y yo creo que también, por ejemplo, todo lo que es aviación civil, ¿no? En Suiza tenemos el aeropuerto de Zurich, que es muy grande, muy importante, viajamos muchísimo, pues hoy en día yo creo que estamos a un 50%, ¿no? En cuanto a capacidad en aviación civil. Es decir, todo eso pues ha quedado muy mermado, el turismo ha quedado muy mermado, muy reducido, y eso pues al final se traduce en un resultado económico que está por debajo de lo habitual, ¿no? Pero bueno, al final lo que se calcula en este momento para el final del año es una contracción de la economía del orden del 5%, lo Bien, cual está bastante bien, ¿no? Comparado con la mayor parte de claro, los países. comparado. Está en línea, digamos, con países centroeuropeos. Ya. Y nos interesa el tema de la educación, por venir a la universidad. ¿Cómo es la presencialidad hoy en las universidades? ¿O es todavía Pues virtual? la educación en Suiza, como la salud también, es un tema, es una competencia cantonal, ¿no? Ah, Y sí. cada cantón pues hace lo que cree más conveniente, ¿no? En realidad, las escuelas funcionan casi normalmente, hay protocolos sanitarios en las escuelas, las universidades apenas están abriendo, y también funcionan en parte, más bien las universidades en parte funcionan todavía con la modalidad virtual, ¿no? A distancia, y presencial, es una combinación. Las escuelas no, las escuelas son Híbrido, prácticamente lo que le llaman híbrido. exactamente, sí. Las escuelas sí Una parte, son presenciales, ¿no? Y se claro. han tomado medidas como, bueno, medidas higiénicas, medidas de distanciamiento, ese tipo de cosas. En algunos cantones, los alumnos a partir de, bueno, arriba de los 10, 12 años, tienen que portar barbijo, ¿no? Pero son más bien la excepción. En la mayor parte de los cantones, en las escuelas no hay barbijo. Pero eso varía de un cantón a otro. Yo lo que veo es que ahora con esta subida paulatina de las cifras, hay más cantones que están, digamos, imponiendo el barbijo en diferentes situaciones, ¿no? En las escuelas y tal. Pero básicamente las escuelas están funcionando.
Cuando habló de las perspectivas, en ningún momento mencionó la vacuna, y uno cree que Suiza es un lugar digamos, de industrias farmacéuticas. ¿No hay expectativas? Efectivamente, la industria farmacéutica es muy importante en Suiza. Claro. Lo que mucha gente no sabe, lo que nosotros más exportamos desde Suiza son medicamentos. El 40% de las exportaciones suizas son medicamentos. Los relojes representan no llegan al 10%, ¿no? ¿Y los Es menos. chocolates? ¿Y los Los chocolates? chocolates son más, bueno, son anecdóticos casi, Claro. ¿no? Aunque son importantes para nuestra imagen, pero, Sí. no, pero en volumen no es tanto, ¿no? Lo que Bien. exportamos en chocolates. Exportamos más café que chocolate. Ah, bueno, Las cápsulas de interesante. Nespresso, sobre todo, Claro, ¿no? las conocemos. Entonces, efectivamente, la industria farmacéutica es muy fuerte en Suiza. Lo que pasa es que ya hace años que nuestra industria farmacéutica se despidió del negocio de las vacunas. De forma que hay laboratorios pequeños que están trabajando en ello, pero las grandes empresas farmacéuticas no. Aunque hay una, que es Lonza, que sí tiene un contrato con Moderna para producir esa vacuna en Suiza. Pero no es que la estemos desarrollando, sino que se producirá en cantidades importantes en Suiza. Por eso, pues el tema de la vacuna efectivamente es una parte esencial, ¿no?, de las perspectivas. No lo he mencionado porque hay mucha incertidumbre al respecto, ¿no? Y hay un montón de proyectos, hay no sé cuál es la última cifra, pero 170 proyectos más o menos para desarrollar una vacuna. Hay como 20 proyectos que ya están bastante avanzados. Y bueno, efectivamente, si se logra desarrollar la vacuna, el día que tengamos la vacuna, pues todo va a cambiar, ¿no? Todo va a cambiar. La cuestión es que no sabemos cuándo, no sabemos qué tan eficaz va a ser la vacuna, porque todo eso, pues, hay que ir desarrollándolo, probándolo y viéndolo. Nosotros, en Suiza, lo que se piensa es que hay que pacientarse, ¿no? Hay que armarse de paciencia y que seguramente en el transcurso del año que viene habrá algo, ¿no? En el transcurso del año Sí, que sí. viene. Pero Bien. habrá que ver en qué momento. ¿En qué Luego momento? se ve que hay países que están ya muy avanzados, que piensan vacunar, empezar a vacunar pronto. Habrá que ver todo eso. Es algo que estamos siguiendo con mucha atención. Yo creo que es un tema muy importante, pero para mí es algo que es difícil de comprender, ¿no? O de poder predecir, ¿no? Me alegro Claro. de que en Argentina también se produzca una vacuna. Eso me parece muy positivo. Y bueno, espero que esa vacuna sea eficaz, que nos saque de la Todos situación esperemos. actual. Antes de dejarle las preguntas al público, que le voy a pedir a Mercedes, creo que dentro de elecciones se olvidó algo importante para nosotros los argentinos, que es que el Parlamento funciona en otro ámbito, ¿no? Acá hay grandes discusiones de dónde tiene que funcionar la Cámara de Diputados. Seguramente usted está al tanto de lo que está pasando. Y Sí, bueno, sí, sí. es una muy buena lección para nuestros políticos. Mercedes, no sé si estás en línea para hacer las preguntas del Sí, público. Por favor. gracias Antonio, estaba acá leyendo las preguntas, hay algunas que ya realizó Antonio, voy a pasar las otras. Pregunta César, embajador, que si bien la cuarentena no era obligatoria, él tiene entendido que había multas. Y él pregunta si hubo que aplicar muchas de este tipo de sanciones o la población en general respetaba las recomendaciones. Buena pregunta. Las multas eran para las reuniones de personas fuera, ¿no? Al aire libre. Es decir, había un máximo de 5 personas permitidas para que se juntaran, ¿no? Y era más que nada para ese tipo de reuniones y para la distancia entre las personas. No era para la cuarentena en sí, era más bien para imponer la distancia entre las personas. Hubo multas, eso también se manejó a nivel cantonal y bueno, había cantones que eran más rigurosos que otros.
En general, yo creo que no hubo muchas multas, pero sí hubo algunas. Yo creo que dependía mucho de la forma de implementar estas reglas por los cantones, ¿no? Y la policía de cada cantón. César preguntaba, digamos, si habían notado que la juventud era más resistente a cumplir las normas que el resto, como, bueno, Sí. se ve de alguna manera en Argentina, o en general era parejo. Sí, no, es parecido. Es decir, en general yo siento que la gente sí ha respetado bastante, pero luego hubo desbordamientos, hubo excesos, y claro, sobre todo los jóvenes, ¿no? También a sabiendas de que a ellos si se contagian, pues las consecuencias en general son mínimas, ¿no? Sí ha habido todo eso. Y luego hay también gente que pues no se rebelaba por principio, ¿no? Porque sentía que este tipo de imposición pues restringe los derechos individuales y que son inconstitucionales, etc. Pero en general yo siento que la gente aceptó bastante bien las reglas y las respetaba bastante bien. Y luego hubo gente que no, pero bueno, eso pasa con todas las reglas, me parece. Pregunta, acá es muy interesante, de un asistente, si en estos 6 meses pudieron hacer elecciones en alguna parte de Suiza y si la justicia estuvo funcionando con normalidad los 6 meses de pandemia, los tribunales de justicia. Las instituciones en general estuvieron funcionando, bueno, siempre con protocolos sanitarios, ¿no? Pero sí estuvieron funcionando en general. Como digo, el Parlamento cerró un mes, pero luego reabrió, ¿no? Y por cierto, hoy está de vuelta, desde ayer me parece, desde ayer está de vuelta el Parlamento en su edificio original, ¿no? En el edificio del Parlamento, pero con protecciones y tal, ¿no? Para tratar de limitar los contagios, ¿no? Las elecciones, en general, todo lo que han sido votaciones o elecciones han sido aplazados, ¿no? Y ahora el 27 de septiembre recién vamos a tener una votación muy grande. Son 4 referendos y una iniciativa popular que vamos a votar. Eso va a ser dentro de dos semanas. Es decir, todos los referendos y las iniciativas populares fueron aplazadas durante la pandemia. Pero ahora, hoy por hoy, pues ya se está volviendo a la normalidad. Pregunta otra asistente, Analí, justamente de Esperanza, Santa Fe, si se podía circular de un cantón a otro o había algún tipo de barrera interna. No ya ninguna barrera interna. Ni siquiera había que hacer cuarentena, digamos, de pasar de uno a otro. No. Lo que al principio se cerró fue la frontera con Alemania, Francia, Italia y Austria, ¿no? La frontera exterior. Esa se cerró, excepto para suizos y para residentes en Suiza, ¿no? Esos sí podían entrar. Los que entraban tenían que hacer cuarentena. Luego se abrió. Y hoy por hoy, un francés cruza la frontera sin ningún problema para venir a Suiza, ¿no? Un alemán, etc. Pero, como decía, el que viene de España, por ejemplo, tiene que hacer cuarentena por la subida importante de casos que hay en España. Y los que vienen de fuera de Europa, sí. Si yo, por ejemplo, yo no he ido a Suiza este verano, o no he ido a Europa por el tema de las cuarentenas, ¿no? Me he quedado acá porque llegando a Suiza yo tendría que hacer 10 días de cuarentena, ¿no? Y toda mi familia. Y claro, no íbamos a ir a Suiza 2 semanas y media, 3 semanas, para pasar 10 días, los primeros 10 días en cuarentena, ¿no? Para un argentino que no tiene pasaporte europeo, es decir, que no es que no tiene la doble ciudadanía, pues hoy por hoy no puede viajar a Suiza a no ser que tenga razones importantes, ¿no? Si está, por ejemplo, si tiene una pareja suiza, si familiares, entonces sí se puede otorgar una excepción, un visado, o digamos un permiso especial. No es un visado en sí, pero es como un permiso especial. Pero un argentino que no tiene relación alguna con Suiza, hoy por hoy, pues no puede viajar a Suiza, ¿no? Esto habrá que ver cómo evoluciona. Pero dentro de Europa, hoy por hoy, pues hay
digamos, bastante libertad otra vez para viajar. Perfecto, justo pregunta otro asistente, una pregunta que es de mucho interés acá en la universidad por los intercambios. Nos pregunta un asistente si está habiendo intercambios con estudiantes universitarios en Suiza, están llegando chicos a Suiza, están saliendo chicos suizos a otros países, ¿hay alguna política respecto a eso? Yo creo que muchos intercambios se han suspendido, pero bueno, se han suspendido temporalmente. Yo lo que tengo entendido es que si muchos suizos que pensaban ir al extranjero a estudiar al menos un semestre o 2 semestres en el marco de los programas de intercambio que hay, pues se han quedado en Suiza. Otros sí, ¿no? Yo creo que en general el volumen de intercambios se ha reducido bastante, pero la intención sí es volver cuanto antes a la normalidad, ¿no? Pregunta a la señora Adriana si usted tiene en mente cuál ha sido el porcentaje de letalidad por 1 millón de habitantes en cuanto al COVID, por supuesto, ¿no? Si tienen la cifra. La verdad es que, bueno, ha habido 2.000 muertos en Suiza, ¿no? 2.000 muertos de casi 9 millones de habitantes, pues ahí se puede calcular, ¿no? Muy bajo. Es baja, es baja. Bien. Yo diría que vayamos terminando. No sé si hay alguna pregunta más para hacer. Si no, estamos con el embajador de Suiza y tenemos que cumplir estrictamente. Hay miles, pero sí. Exacto. Yo quería agradecerle al señor embajador por su tiempo, una excelente presentación, un excelente castellano, que ya me explicó por qué habla también el español. Y nosotros generalmente terminamos este tipo de webinarios. Si usted nos quisiera dar un mensaje optimista de lo que nos está pasando y cómo viene el futuro. Bueno, yo creo que todo el mundo está metido en esto. Estamos enfrentando esta crisis que es mayor, ¿no? Es mayor, hay que tomarla en serio. Todos estamos aprendiendo. Yo creo que es importante ir aprendiendo, ir perfeccionando las respuestas, ¿no? El manejo de la crisis y bueno, después de la tormenta siempre vuelve a salir el sol, ¿no? Es decir, tarde o temprano esto va a pasar. Yo confío en que la humanidad, ¿no? La medicina está tan avanzada hoy en día que yo creo que es un fenómeno que se puede manejar, ¿no? Habrá que habituarse hasta cierto punto y luego yo creo que le vamos a aprender a manejarlo cada vez mejor y espero que el momento en que podamos volver a una normalidad total en el mundo entero, que este momento no esté tan alejado. Ya hemos pasado buena parte, yo creo que lo peor ya ha pasado. Espero. Bueno, con esas palabras de esperanza, nuevamente, señor embajador, muchísimas gracias por su predisposición y siempre tiene las puertas abiertas de la universidad para visitarnos. Y al resto, también muchísimas gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Muchas gracias por la oportunidad de hablar. Gracias. Muchas gracias, embajador. Buenas tardes. Gracias a todos por venir. Buenas tardes.